Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ha ocurrido en el día de hoy. Son los desempates del Grand Prix y el ganador pues pasaría a la semifinal, ¿no? De un total de 4 grupos. Trajimos además una partida anterior de Madmeyarov con blancas, también contra Keimer en la cuarta ronda, en la que Madmeyarov sacrificaba un caballo en H4 con una posición muy interesante a cambio de unos peones y bueno, pues tenía un ataque fantástico ya que se abría la posición del rey enemigo, el rey de las negras y bueno, pues Keimer finalmente pues no pudo hacer nada. Lo tenéis todo, todas las partidas que he ido subiendo en la descripción del vídeo, en el primer enlace que veáis y esta partida ya es a ritmo rápido, están jugando en Berlín y en la descripción del vídeo tenéis como siempre información. Una partida también muy interesante, la de hoy, en la que bueno, pues se juega de momento D4, caballo F6 y tras C4, E6 y G3, entrando así en la apertura catalana, alfil B4 jaque y aquí hay varias opciones de cubrirte y Madmeyarov opta por cubrirse con el caballo. Posteriormente Keimer coge centro jugando D5, alfil G2 fianchetando y tras estas jugadas enroque en corto. Aquí hay que tener cuidado por parte de las piezas negras, ya que si capturas directamente el peón, el tema es que debido a que el alfil todavía, bueno, pues o que no se ha jugado caballo F3 y el alfil pues tiene recorrido en la gran diagonal, se puede jugar dama 4 jaque y aquí, bueno, pues para defender el jaque y también proteger al alfil de B4 hay que hacer caballo C6 y el alfil, bueno, pues puede capturar dando un jaque B por C6 y las blancas ganarían la partida. Por lo que primero y antes de capturar este peón, se enroca en corto Vincent Keimer y tras estas jugadas caballo F3, ahora sí de por C4 y dama C2, bueno, pues buscando el peón rápidamente para recuperarlo, también lo ataca el caballo, aunque de momento pues estaría clavado. No obstante, bueno, pues se juegan más jugadas en el flanco de dama, A5, A3, tocando al alfil, se decide capturar en D2 y tras alfil por D2, las negras han entregado la pareja de alfiles, se juega B5, bueno, pues como vemos con un 3 contra 2 en el flanco de dama, ganando bastante espacio Vincent Keimer y vamos a ver cómo lo gestiona Madmeyarov. De momento, tras estos movimientos, la partida continúa con A4. La idea es tocar pues esta estructura de peones. Es verdad que bueno, pues aquí y como pasa en la catalana, pues el alfil de G2 es bastante fuerte en la posición, podría haber algún tipo de descubierta, pero el caballo yendo a E5 o a G5, que en esta posición no hay mate debido a que el caballo pues está en F6 y también ataque sobre la torre, la partida o la línea podría continuar retirando la torre a 7, a 6 y bueno, pues todo con total normalidad o incluso un poquito de ventaja para las piezas negras. A4 toca al peón de B5, se podría jugar B4, se opta por jugar C6 y de momento H4 ganando espacio en el flanco de rey y G4 entregando un peón. Madmeyarov jugando, bueno, pues de una manera muy dinámica también. Como vimos en la partida que comentábamos anteriormente, en el que sacrifica una pieza por unos peones abriendo la posición, pues fue una partida fantástica. Y aquí nuevamente Keimer decide capturar, se abre la columna G y además, pues bueno, cada vez aunque todavía hay material o peones por el centro, la pareja de alfiles pues empiezan a o pueden funcionar más fuerte en este tipo de posiciones. Caballo E5 atacando al caballo, se decide defender con F5, otra posibilidad para las negras podría ser capturar en E5 y tras peón por, bueno, pues torre A7 para empezar a funcionar con las piezas en el flanco de dama, incluido la dama, que de momento, como vemos en la partida, pues no se han desarrollado. Quizás el peón de C6, pues que está atacado de momento hasta en 2 ocasiones, pues hay cierta presión sobre el mismo. Por lo tanto, se juega F5, caballo por G4. Bueno, aquí si se intenta o se captura en C6, el tema es que tras caballo por C6 y alfil por C6, la torre simplemente se retira a B8 defendiendo en B5 y bueno, pues quizás una captura por parte de las piezas blancas, quizás con el alfil. El tema es que tras estos movimientos alfil B7 y quizás hay un boquete bastante grande en el flanco de rey por parte de las blancas. También podría caer este peón por parte de las negras, por lo tanto quizás no es lo más correcto. Decide eliminar de momento el caballo de G4, F por G4 y A por B5 en esta posición. Tras estos movimientos ahora sí que es un problema para las negras capturar, no se puede, el peón está clavado ya que directamente cae la torre de A8 que
pues está sin defender, el flanco de dama sigue igual y tras estas jugadas dama f6 desarrollando. Las piezas negras podrían capturar este peón quizás importante central, pero quizás si se hace las blancas pueden aprovechar para ganar en desarrollo. Alfil e3 atacando a la dama y una vez se retire por ejemplo a f6, que es donde viene directamente en la partida, bueno, pues se puede capturar en c6 y tras torre a6 doble ataque sobre el peón y dama por c4. Se vuelve a defender el peón pasado que tendrían las blancas en esta línea hipotética y tendrían cierta ventaja. Incluso perdiendo el peón de b2, aquí podría venir enroque en corto, la torre de a1 queda defendida y además, bueno, pues las piezas blancas se activan muy rápidamente con estos dos alfiles siendo bastante potentes. Como decimos, no se captura este peón, se juega dama f6 directamente entrando en f2 y enroque en largo siendo, bueno, pues una imprecisión en el que la partida es igual. Amadmillerov tenía cierta ventaja en la posición, quizás y por ver rápidamente el enroque en corto podría ser muy interesante y tras dama por h4, b por c6. Tras estas jugadas nuevamente torre a6 y tras dama por c4 repitiendo un poquito la línea anterior y dejando defendido el peón pasado de c6, dama f6 volviendo y nuevamente pues aquí alfil e3 pues tienen una posición bastante interesante, ¿no? Como decimos, se enroca en largo, no vale capturar este peón que de momento está atacado ya desde hace unas jugadas por parte de la dama, ya que el problema está que la dama, como hemos comentado, entraría en f2 y tras rey de 1, bueno, pues la dama captura una pieza entera, ¿no? Volvemos a la partida, se jugaba como decimos enroque en largo y aquí ahora no vale dama por f2, ya que de momento bueno, pues se podría jugar torre g1 defendiendo el alfil que está atacado, aún cayendo el peón de h4. También otra posibilidad para las blancas es dama e4 y tras dama f5 quizás, bueno, pues volviendo con la dama, torre h f1 se obliga de alguna manera a los cambios, alfil por e4, las dos torres se pueden activar rápidamente sobre el flanco de rey, los alfiles están mirando con muchísima fuerza y nuevamente tenemos que hablar de esta falta de desarrollo de piezas en el flanco de dama que no están jugando, ¿no? Bueno, pues no es viable capturar este peón de f2, Keimer no va por él y lo que se juega en la partida es alfil d7 finalmente comenzando con el desarrollo. Quizás alfil b7 podría ser interesante ya que bueno, pues se pelea contra este alfil de g2, pero por otro lado con alfil d7 también se protege este peón de 6 que podría ser interesante. También hay que comentar que debido a este movimiento, pues el caballo no tiene movimientos, al menos de momento, y de alguna manera al estar clavado el peón de c6 es tremendo lo que consigue el peón de b5, ¿no? Por un lado, bueno, pues tiene al peón de c6 clavado, evita caballo a 6 y de alguna manera está controlando a estas tres piezas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, la partida continúa con torre g1 y tras estos movimientos finalmente torre a7 comenzando a mover estas tres piezas y b6 ya en la posición. Es verdad que es difícil quizás defender a este peón de b5, pero si las piezas negras lo capturan en esta posición se desdoblaría los peones y habría un 3 contra 1 en el flanco de dama donde se encuentra el rey blanco, ¿no? El tema es que ahora sí que se podría capturar, ya que al retirarse la torre, pues lógicamente no hay pérdida en a8. Y por parte de las blancas, si se captura en c6, pues es verdad que ganamos o recuperamos un peón, pero a cambio, bueno, pues las piezas negras empiezan a desarrollarse bastante rápido y también hay opciones contra el rey blanco en la posición. Bueno, tras estas jugadas, la partida por lo tanto continuaba con b6, además se molesta nuevamente o se molesta la torre, se retira a 6 con ataque sobre la misma y aquí alfil e4 centralizando el alfil siendo muy potente y tras estas jugadas dama por h4 ganando un peón. Si en esta posición pensamos en jugar e5 también con idea de abrir la diagonal y tener defendido de momento este peón semipasado que tienen las negras, d por e5 y tras dama por e5 alfil c3 y nuevamente pues bueno con muchísima presión sobre el punto de h7, dama y alfil que están tocando
y una posición bastante delicada para las negras. Por lo tanto, de momento se captura en H4, tras haber venido el alfil a E4, que no lo he comentado, se está tocando el punto de H7, y también con esta captura hay doble en el punto de F2 que veíamos antes, que no era quizás del todo bueno capturar. De todas formas, evita Madmeyarov esta captura jugando F3. Si aquí alfil H7 jaque, pues prácticamente la partida se lleva tablas. El rey se retira a H8 y bueno, no es que no haya progresión por parte de las blancas, pero tampoco se consigue, parece ser, mucho. Por lo tanto, se juega F3 y bueno, pues la idea es la misma, ¿no? En algún momento también puede existir un alfil H6 si la dama no está en esta columna H o este peón de H6 está indefenso, y a F3, G3, teniendo las negras un peón pasado, torre H1 atacando a la dama y tras esta retirarse a E7, torre de G1, bueno, pues atacando a un peón indefenso. Tras estos movimientos, torre F6 para evitar quizás temas de alfil por H6, torre por G3 ganando el peón, también con idea de doblar torres y atacar en el punto de G7, y tras estas jugadas el rey se retira a F8. Torre G1, como decíamos, torre por B6 finalmente también capturando ese peón, bueno, que ha sido, si no decisivo, muy importante, pero Madmeyarov pues sigue atacando a las piezas negras, alfil por A5, nuevo ataque a la torre, de alguna manera da igual donde vaya, todos los movimientos pues son igual de malos, por decirlo así, y lo que permite que, bueno, pues de momento se ataca al alfil, pero primero se juega torre por G7. Con ataque sobre la dama, Keimer hace el mejor movimiento, que es cambiar dama y peón por las dos torres, y tras rey por G7, alfil G7. La descoordinación de las piezas negras es bastante importante, y lo que se está amenazando, bueno, pues es entrar con el alfil en capturando o ganando la torre o sea, la calidad, ¿no? Cuanto menos. Por lo que aquí lo que hace Keimer es retirar el alfil a E8. La idea de este movimiento es liberar la casilla para el caballo, ya que si el rey se retira, bueno, pues las blancas podrían seguir capturando simplemente un peón. Hay doble ataque por parte de las blancas al punto de C6, está defendido dos veces, pero las piezas negras de alguna manera están como muy atadas, ¿no? No tienen muchos movimientos. Por lo que aquí decide retirar el alfil para meter al caballo al juego. Lo aprovecha Madmeyarov para jugar alfil E5 y tras caballo D7, primero alfil por C6. Caballo por E5, y aquí, como vemos, bueno, pues se tiene todo atacado. Sigue con su plan Madmeyarov realizando los mejores movimientos. Alfil por E8 mantiene la torre atacada en B5, y tras caballo D3, ya que el caballo pues también, perdón, está atacado en la posición y además podría venir un doble con jaque por parte de las blancas, caballo D3, jaque, y tras por D3 se salva la torre, se retira a G5, pero bueno, pues la diferencia es pieza de más para las blancas. Dama por C4 finalmente, un peón atacado y no comestible durante parte de la partida. Torre por F3, se capturan algunos peones, pero siempre es favorecedor para las blancas. Dama por E6, torre F2, viniendo a atacar el punto de B2. Rey B1 y tras torre G, G2 con doble ataque, se juega primero dama E7 jaque y tras rey H8 dama B7, y en esta posición decide abandonar finalmente Keimer, bueno, pues ganando esta partida y el cómputo global de la eliminatoria Madmeyarov, y pasa a esa fase final que comenzará mañana a ritmo clásico. Por un lado, y rápidamente, bueno, pues si cambias material es verdad que recuperas la dama, pero te cuestan las dos torres, y como vemos las piezas negras no tienen más material y las blancas están ganando. Y en caso de seguir un movimiento más de módulo, ¿no? Haciendo las mejores jugadas, torre G1 jaque, el rey simplemente se retira a 2 y las negras tienen que volver con la torre atacando quizás a la dama. Dama B6, entrando en H6, se puede defender con el rey, hay varias opciones, ninguna es buena, y D5 ya avanzando uno de los peones pasados. La torre o una de las torres se puede colocar en F8 atacando al alfil. Dama E6, bueno, pues reforzando la protección de ese primer peón pasado, y tras jugarse torre A7 con jaque, rey B1, se puede dar algún jaque más, el rey siempre escapa, y tras estas jugadas, bueno, pues se ataca la torre, y aquí es donde ya
poco más se puede hacer. D6 atacando a la torre de C7 y tras esta retirarse en C2 para entrar en E2. La dama se puede retirar en F5 dando un jaque y tras rey H8 D7 coronando y bueno, pues con algún jaque más que pueden dar las negras, pero simplemente el rey siempre escapa y se ganaría rápidamente la partida. Por lo tanto, muy buena partida y vamos hablando para próximos vídeos. Un saludo, chao.